Ok. Señor Jesús, en esta mañana, como nos das el privilegio de presentarnos delante de ti, Señor, honrando tu nombre, Señor, pudiéndote alabar y bendecirte, Señor, desde temprano en la mañana, como decía el salmista, de mañana me levantaré y alabaré al Señor. Señor, gracias. Gracias porque es todo un privilegio que tú nos das, Señor, como tus hijas, de poder estar separando un tiempo para estar en comunión íntima contigo, compartiendo entre hermanas. Señor Jesús, unge tu palabra. Señor, sea viva y eficaz, la cual edifica nuestras vidas. Señor, gracias, porque es lo que tú has puesto en mi corazón a través de todas estas semanas fuiste hablando, Señor, de tu verdad y tu luz en nuestras vidas. Gracias te doy por todo, en tu santo y precioso nombre. Amén. Bien. Lo que Dios me estaba hablando cuando estaba preparando era que nuestras vidas son una vidriera, o también como decía el apóstol, somos una carta abierta. Somos lo que el Señor edifica en nuestro interior, es lo que podemos ir reflejando. Busqué una definición para esto, como para poder explicar, y no nada me conformaba. Entonces, lo que es aquello que los otros pueden ver en nosotros, aquello que reflejamos. Estamos expuestos a ser leídos por los demás. Y más en este tiempo que hay tanta incertidumbre, que hay tantas cosas que el hombre quiere solucionar por sus propias maneras y no a través de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Llamaba mi atención esto de lo que reflejamos y lo que otros pueden ver en nosotros en la vida de Daniel. Daniel dice que 3 veces al día abría las ventanas de su aposento y estaba en comunión con Dios. Era 3 veces al día. Y como halló gracia él y sus compañeros ante quien estaba a cargo de ellos, para no contaminarse con la comida que el rey mandaba, sino tenían que comer aquello que era limpio. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos o no podemos dimensionar la importancia que tiene que estemos día a día puestos en comunión con Dios para poder reflejar lo que Él hace en nuestro interior. También en Nehemías capítulo 2, 1 al 4, lo voy leyendo para entrar. En Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste?
No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está acusando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas en el fuego? ¿Qué quieres que hagas?, replicó el rey, encomendándome al Dios del cielo. El rey Artajerjes conocía tanto a Nehemías que él tenía que ser transparente, no podía mostrar una alegría donde había dolor, donde había un dolor profundo, porque todo lo que estaba pasando en su pueblo, donde todo había sido destruido y el muro de Jerusalén estaba destruido. Esas fueron las noticias que le llegaron a Nehemías, y él lo que pudo mostrar, expresar, era que estaba triste. Muchas veces queremos aparentar una manera en la cual no estamos. En distintas circunstancias que el Señor nos pone en la vida, muchas veces es tener ese dolor, todo llevarlo a los pies de su cruz. Pero ante los demás, pongo como ejemplo los alumnos, ante los alumnos, yo no tengo que mostrar mi carga, sino que tengo que mostrar esa fortaleza que el Señor día a día nos va dando. Mostrar delante de ellos que hay un corazón abierto a sus necesidades. Muchas veces en el transcurso de la vida hay personas que nos preguntan, ¿cómo hacen ustedes para estar todos los días contentos? ¿Por qué a pesar de todas las circunstancias están alegres? No hay respuesta para eso, porque uno muestra lo que uno es en las distintas formas o maneras que nos conducimos en nuestro diario andar. Otra cosa que llamó muchísimo también mi atención era cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto, pero las promesas de Dios igual seguían firmes. ¿Fue la llave o fue el instrumento que Dios utilizó para que cuando hubo hambre en toda la tierra de Canaán, sus hijos iban a poder ser alimentados? Y José, en vez de mostrar resentimiento contra ellos todo, abrió su corazón, se presentó delante de ellos. Yo soy aquel que ustedes vendieron. Pero el Señor tenía un propósito, que era que aquí en la tierra de Egipto sea instruido, a pesar de las pruebas que él pasó. Estuvo preso, fue maltratado, mintieron sobre su integridad, pero Dios cumplió sus propósitos. Esa carta abierta que era José, el faraón supo decir, todo queda en sus manos, él es quien va a administrar. Y sus hermanos, que habían obrado mal, vieron que Dios había guardado a ese joven soñador porque tenía un propósito. Y así podemos recorrer toda la palabra de Dios. Yo buscaba y buscaba y decía, Señor, esos ejemplos que has dejado, esas vidas
que son aquellos en los cuales nos podemos reflejar para ver tu obrar, Señor, sea en nosotros. Después también con la reina Esther, obedeció al mandato de Mardoqueo, no queriendo hacer más que las otras doncellas, sino lo que él le dijo, y ella pidiendo cada día su consejo. Después un personaje bíblico que para mí siempre fue muy emblemático. Muchas veces dije, qué terrible comunión habrá tenido este hombre para que el mismo Satanás pidiera por su vida. En Job, capítulo 1, del verso 1 al 6 y después al 9 dice: en la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esto era una costumbre cotidiana, que es lo que cada mañana hacemos en nuestro devocional, pedir a Dios por nuestros hijos, aunque ya sean grandes, no importa, siempre ponerlos delante de Dios para que su luz y verdad siga marcando su diario caminar. Y en el verso 6 dice, esto siempre me impactó mucho. Llega el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive, apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? A ese lugar tan íntimo de comunión que tenía Job con su Creador, recordando, si nos ponemos en contexto, no estaba todavía la ley de Moisés, no estaban los 10 mandamientos, había tantas cosas que todavía no estaban, pero él es uno de los, dentro de los primeros patriarcas, y cómo ya había esa comunión íntima con Dios, que el mismo Satanás le dice que en balde Job es íntegro y te alaba. Job se presenta después que sus hijos hacen las fiestas, encomendándolos delante de ti, haciendo el sacrificio por las dudas si ellos han hecho algo mal. Y esta forma de que aún el enemigo busca tocar nuestras vidas para que estemos abatidos, para que bajemos los brazos, para que dejemos de luchar. Pero el Señor, cuando yo escuchaba ahí cuando Susi cantaba y tocaba mucho mi corazón, perfecto es tu amor, cargaste tú mi cruz. Perfecto es tu amor. Y qué verdad.
Qué perfecto es el amor de nuestro Dios. Somos aquellas vasijas que en la casa del alfarero Él va moldeando, moldeando día a día. Nos pone en esa rueda y va sacando todas nuestras impurezas para moldearnos y que lleguemos a ser una vasija donde Él pueda depositar su agua fresca para el sediento, su aceite para curar heridas. Ese es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Ser aquella vida consagrada al Señor, a pesar de todas nuestras dificultades, a pesar de todas nuestras dudas muchas veces que surgen, o las preguntas que nos hacemos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? ¿Hasta cuándo, Dios? Muchas veces con mi marido reflexionamos en que a veces miramos para atrás en nuestras vidas. Este año cumpliremos 46 años de casados y miramos atrás y decimos, ¿será verdad que hemos vivido esto? ¿Será verdad que Dios nos llamó a 14 años de soledad en un desierto? No estábamos encerrados, pero a la vez estábamos encerrados. Únicamente la comunión era nosotros, Dios y nuestros hijos. Cómo Dios nos llevó a un tiempo de una total dependencia en Él. Era un tiempo que nosotros no entendíamos el por qué. Solo hacíamos las cosas por obediencia. Era formar a nuestros pequeños en ese momento, iban al colegio, hasta que Dios yo recuerdo estaba dictando mi clase y me llama mi marido y me dice, no podés creer quién vino a visitarnos. Eran 14 años que nadie venía a casa. Era como que Dios nos había desconectado del mundo. Y le dijo, ni idea, le digo, ¿tu papá? No sé. Me dice, es un pastor que ha venido de Italia y que dice que Dios le dijo que tenía que venir y visitarnos y conversar con nosotros, porque algo había. Él no sabía ni qué, pero Dios lo mandó desde Italia. Y les digo honestamente, no sé, pero también Dios le prohibió que sí, que vaya a las iglesias en Tucumán, todo, que visite, pero que no pregunte cómo estábamos nosotros. Él tenía que verlo. No tenía que oírlo, tenía que verlo. Yo estaba desesperada que llegue la hora de que yo salía del colegio, 12:15, para saber quién había venido. Y me dice mi marido, acordate que en casa no hay nada para comer. Dice, porque estábamos en una situación muy, muy difícil. Recién yo empezaba a trabajar, mi marido estaba sin trabajo, habíamos cerrado la empresa, todo, era toda una cosa, pero había una promesa. Yo estoy contigo. Teníamos que apoyarnos. Llegó este pastor, nos saludó. Bueno, lo único que teníamos era repollo de la quinta, unos huevos y agua. Ese fue nuestro almuerzo. Él dice, qué cosa rica que he comido. No disfrazamos las cosas, como eran estaban, puestas en la mesa. Comimos, después que comimos, conversamos, le hice un té, tomamos, pasamos al living y dice, ¿saben que he comido repollo con huevo frito? Dice, yo estaba re descompuesto, pero estoy perfecto. Dice, Dios me ha mandado desde Italia a hablar con ustedes, que Él no se ha olvidado.
que sus promesas serán cumplidas en el tiempo que Él ha establecido. Ese mes de octubre, ya ingresando al mes de octubre, era cuando Dios levantaba el tiempo que Él nos había dado de sequía. Y ahí era, día tras día, ver cómo Dios empezaba a obrar. Empezamos con reuniones de personas que nos empezaron a invitar a sus casas a orar, porque decía que veían algo distinto en nosotros. Empezamos reuniones de oraciones en distintos barrios y ahí podemos ver, como dice esta canción, perfecto es tu amor, cargaste tú mi cruz. Todo ese dolor, todas esas preguntas que había en nuestro interior, día tras día, se iban aclarando y Dios iba trayendo luz a nuestras vidas y confirmando todo aquello que Él en un tiempo había prometido, diciendo sus promesas son sí y amén. Y en primera de Juan, cuatro 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Él en ningún momento nos dice que no vamos a tener pruebas, que no vamos a tener dolores, que no vamos a sentirnos en soledad. Pero, como también dice en Juan 15, cuando habla de los frutos, permaneced en la vid, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es tan hermoso buscar, escudriñar en la palabra del Señor. Y cierro con esto. Cuando el Maestro estaba en la cruz, expuesto a todos, dijo, Señor, entrego mi vida. Qué gran sacrificio por amor. Todo lo que Él ha hecho es por amor a nosotros. Y eso uno lo puede sentir a diario y en todo momento. Este año, el 1 de mayo a la madrugada, fue un golpe muy duro para nosotros como institución y en especial para mí como docente de esa niña. Nosotros siempre oramos y ponemos, así como hacemos aquí en la reunión de mujeres, los pedidos de oración. Y con el preceptor de mi curso, uno de los cursos, cuarto año, siempre cuando hacemos el devocional, pedimos a Dios los dos, que Dios esté cuidando y permitiéndonos seguir sembrando su palabra en los corazones de nuestros adolescentes. Y nosotros, los encargados de regar esa semilla. En la madrugada nos llaman y nos dicen que una de las alumnas había fallecido. Pero no es que había fallecido solamente. Y vino a mi corazón, eso fue un viernes. El jueves teníamos reunión de personal, los alumnos salieron antes. Y ella cuando sale, yo vivo cerca del colegio y fui caminando. Y viene y me abraza y me dice, profe linda, cuánto la quiero. Y se apoyó en mi corazón. Yo la abracé fuerte, nunca supe el por qué Dios me permitía eso. Y los chicos me rodearon, profe, qué pinta, qué lindo. Dice, suerte que tienen reunión ustedes, nosotros salimos antes. Bueno, con cuidado, les digo. Entramos a la reunión,
fue un tiempo de comunión y también fue un tiempo de crisis, como nosotros docentes, por diferencias. Pero yo digo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esa madrugada salieron a la ruta que aquí tenemos, la ruta 157 que une Córdoba, Santiago, aquí pasa por Frías y vas hasta Tucumán. 120 motos más o menos calcularon. Ella iba con su novio en la moto a 2 cuadras de la casa. Él la iba llevando para llevarla a la casa. Y ella le dice, vamos con todos los chicos. Le dice, no, ¿para qué? Dale, nunca anduve en una caravana así. Jugando entre ellos, uno tocó la moto, la chica cayó. Todas las motos le pasaron por encima. Era decir, Señor, danos fuerzas. Tuve que ir hasta el hospital, acompañar a mis alumnos, estar con ellos. Mi marido trabaja en la funeraria, es amigo del dueño, entonces siempre le ayuda con el vehículo nuestro a acompañar a los deudos. Él no participa nada de lo que es el ataúd ni nada, pero siempre está. Llegan los muchachos y solamente entregaron una bolsa en un cajón. Yo digo cómo Dios, como sus hijos, nos prepara para que día a día presentemos esas vidas. Ser nuestras vidas unas cartas abiertas, donde otros pueden leer lo que Dios hizo en nosotros. Tuvimos, todos en el velatorio, tuvimos la reunión, todo, y después en la puerta del colegio, el padre habló. Los 2 hermanos fueron alumnos míos, el muchacho mayor y la chica. Y lo que más me impactó fue cuando estaba mi marido también acompañando y el padre, todos lo querían aconsejar y él se dio vuelta y le dijo, a usted, don Kobluk, sí lo escucho. Y a mí eso me quedó regrabado porque tantos que estaban ahí, y dice, a usted sí lo voy a escuchar, porque sé que lo que me va a hablar va a ser lo que es una vida para usted, lo que es un testimonio. Entonces le digo a mi marido, wow, le digo, sí, dice, yo al hombre honestamente no lo conozco, solamente de cuando nos encontrábamos que íbamos a trabajar, que él subía en el colectivo para ir a Loma Negra y yo iba a mi trabajo, nada más. Es todo el conocimiento, pero no sabía que era papá de tu alumna. Entonces yo digo, ¿cómo en todo momento tenemos que estar preparados? En todo momento nuestra luz que viene de Él tiene que estar brillando. No podemos opacar la luz del Espíritu de Dios. Y como dije anteriormente, nuestra vida es una vasija en la cual el Señor deposita de sus aguas frescas. Pero también tenemos la otra vasija, es su aceite para sanar heridas. Las nuestras las sana el Señor, pero lo que Él nos encomienda es dar agua al sediento y sanar heridas, aquellos que acarrean heridas de toda la vida. Señor, gracias. Gracias porque es tu palabra. Señor, gracias porque es lo que has puesto tú en mi corazón a compartir. Había tantas dudas, había tantos querer hacer lo mejor para mostrar, para presentar. Pero tú dijiste, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de las debilidades. Señor, gracias te doy en esta mañana, porque una vez más puedo ver que tu gracia y tu fidelidad no dejan de ser manifiestos en nuestras vidas. Gracias por mis hermanas. Gracias
por pertenecer a un grupo que busca tu presencia y que una a una, entre todas, nos alentamos en comunión y en perseverancia para conocerte más y más a ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias. En tu santo y precioso nombre. Amén.